de grupos sufridas de enfermedades que no podemos poner acá, pero estamos más lejos todavía de esta realidad. Los microbios también aprendieron a entender, entonces continúan los procesos infecciosos, en especial bacterianos, siguen afectando a los millones de personas. Yo creo que lo van a seguir haciendo por muy buen tiempo. Esta idea es importantísima, ¿ya? Porque sobre esto va a girar todo lo que vamos a hablar gira sobre esos tres componentes. Uno, el huésped, o sea, nosotros con nuestras variantes genéticas, nosotros con nuestros problemas asociados a edad, nosotros con nuestro sexo, nosotros con nuestras enfermedades o comorbilidades, ¿sí? El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Sí? Es diferente en la costa, en la sierra, dentro de la sierra, en el área rural, en el área urbana. Entonces, el nicho del medio ambiente difiere y va a promover o no promover la aparición de vectores o agentes infecciosos, ¿no? De acuerdo a la zona. Sí, por eso tenemos denominamos enfermedades endémicas, ¿no? Una enfermedad endémica en el norte, malaria, muy norte, en la selva, fiebre amarilla, en la selva, ¿no? En la selva, chikungunya, ¿no? ¿Sí? Entonces, el medio ambiente es fundamental porque a veces es propicio para que evolucionen determinados o vectores, ¿sí? Y el otro componente, ¿cuál es? El agente. Y aquí está. Los parásitos, los hongos, los biólogos, con sus características, que lo van a hacer, ¿no? Más o menos competitivos entre ellos, con más o menos patógenos. Algunos no lo serán, algunos sí, tenemos que cada uno propiedades, ¿no? Propiedades físicas, propiedades biológicas y propiedades químicas. Así es, ¿no? Ahora, estos conceptos no sé si alguna vez los han escuchado. Microbioma y microbioma. ¿Qué es el microbioma? Es todos los genomas microbianos que están presentes, ¿ya?, en las diferentes comunidades que habitan nuestro organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos microbios, sí, miles de microbios. Lo que pasa es que no todos son patógenos. Y algunos inclusive nos van a ayudar, no nos vamos a meter más adelante. Son microbios buenos para eso, ¿ya? ¿Y qué es la microbiota? Es la denominada flora normal. O sea que nosotros tenemos una flora bacteriana normal, sí, en la boca, en el tracto gastrointestinal, está la parte del tracto respiratorio, inclusive en los urinarios. Así tenemos una flora normal. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿qué es la flora normal? ¿Qué es eso? Miren, un cuerpo humano está formado por alrededor de 10 a las 14 células, de las que solo el 10% nos pertenecen. O sea, son células epiteliales, ¿ya?, células musculares, tejidos. Solamente el 10% es. El resto no es tejido humano, son microorganismos, pero que habitan en nosotros. Microorganismos asociados en su gran mayoría, y estos tejidos no son patógenos. Tenemos aquí. A ver, chicos, yo que normalmente termino mi trabajo a la 1:30, tengo tiempo para almorzar. Y ya, ese es el mío. Fácil. Fácil. Muy bien. Entonces, dijimos que solamente el 10% de eso es la 14, ¿no? Y se denomina microbiota, flora normal, flora nativa, ¿no? Al conjunto de organismos que viven en nuestro cuerpo, en el cuerpo sano, ¿sí? Y van a desarrollar tareas importantes, participan en procesos de nutrición del organismo, enzimas, sintetizan algunas vitaminas. Recuerden que las vitaminas, casi ninguna producción por nuestro organismo, todas tienen que ser ingeridas.
todas tenemos que los alimentos, ¿no? Hay algunas, no componentes, ¿no? Que son sintetizados por algunas bacterias, ayuda, ¿ya? Producción del pH ácido de la vagina. ¿Para qué? Para proteger, ¿no? Esa estructura de invasión de patógenos. Entonces, esta flora normal altera el pH para hacerlo más difícil para que el patógeno pueda ingresar. Y compite con los patógenos, ¿no? Compite, pelea, nos defiende, evita de cierta forma que los patógenos ingresen y generen enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de la barrera defensiva? ¿Ya? Impide el establecimiento de microorganismos patógenos, competencia por sustratos nutritivos, básicamente contra ellos, modificación del medio ambiente, lo hace hostil para microorganismos que nos quieren generar daño. Producción de sustancias inhibitorias, ¿no? Contra estos microorganismos dañinos para el ser humano. Facilita la digestión de productos no atacables por enzimas enzimas y sintetizan algunos nutrientes químicamente. ¿Sí? Hay algunos conceptos también que es importante tenerlos, recordar en parte de microbiología, recordar en ciencias básicas de inmunología, todas estas cosas. Recordar. Es una infección que implica la multiplicación del organismo dentro o sobre los hospedador. Puede a veces no ser evidente, puede a veces ser, no presentar síntomas, inaparentemente asintomática, ¿no? Cuando la infección produce síntomas, ¿no? Ya produce una enfermedad, ¿no? Respuesta a daño clínicamente manifiesto como resultado de la infección, ¿no? A veces nos hablan de un síndrome, ¿no? Síndrome, ¿cuáles son los síndromes principales que he encontrado en este paciente? ¿Y qué es un síndrome? Ya sabemos que es un conjunto de signos y síntomas. Sencillo. ¿Qué es un signo? Es todo lo que yo encuentro al examen físico, ¿no? Y es un síntoma que es todo lo que, ¿no?, me relata el paciente. Síntoma es lo que me refiere. Signo es lo que yo encuentro. ¿Sí? Entonces, ya, no se olviden de eso. Siguiente. Dentro de conceptos básicos también en historia natural de la enfermedad, es importante saber qué significa periodo de incubación. Muchos nos escuchado bastante, hay todo, acá hay el corte, ¿no? ¿Qué es el tiempo entre la exposición al organismo y la aparición de los primeros síntomas? Eso se llama periodo de incubación. Y los pródromos, que son malestar que precede a una enfermedad, ¿no? Ausente, ¿no? Anuncia el inicio de la misma, ¿no? Antes de que aparezca el compromiso respiratorio por SARS-CoV-2, puede el paciente presentar calofríos, sensación de asa térmica, malestar general y aparece la dificultad respiratoria, ¿no? Pródromo. Ya cuando pasado este periodo de incubación y aparecen los síntomas, ya es el periodo de estado clínico, que se manifiesta tanto los síntomas, ¿no? Ya, que son específicos de cada enfermedad. El periodo de convalecencia es el periodo de recuperación. Pasa el momento de la enfermedad o los síntomas y después comienza el paciente mejorar, ¿no? Se comienza a recuperar gradualmente después de la enfermedad, ¿no? Y hay menos dolor de cabeza, desaparece la tos, hay menos dolor articular, ¿no? La disnea ya no está proclive, ya no se encuentra, ¿no? Pero el paciente no está exento de eso, ¿no? De recaída, ¿no? ¿Qué pasa con la recaída? ¿No? Es presentar otra vez la sintomatología, ¿ya? Existen muy pocas infecciones, normalmente las virales, que pueden no volver a repetirse, pero las bacterianas también pueden ser 4 diarrea, 1, 2, 3, 4 veces. La tuberculosis me puede dar 1, 2, 3 veces, dependiendo de si yo me expongo o no. Es que me den una sola vez. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, infección, cuando un agente patógeno, ya sea bacteria, virus, hongo, capaz de producir enfermedad se establece en nuestro organismo, decimos que hay infección. Y si esta produce síntomas, se llama enfermedad infecciosa. ¿Sí? En cambio, el patógeno ya puede ingresar al organismo, ¿no?, sin causar enfermedad. Esto se denomina colonización. Hay una línea divisoria muy estrecha entre colonización e infección. Porque cualquiera de
alteración. Patógeno puede colonizar porque no tiene el número determinado, ¿no?, para producir enfermedad, no hay el número determinado de colonias. Pero si nosotros generamos alguna alteración en el huésped que predisponga al crecimiento de este número de colonias, ya no se convierte en colonizante, sino en infectante y que puede generar una enfermedad. Sí. Estas relaciones son dinámicas y el aislamiento del único factor responsable del desenlace de la enfermedad es difícil de establecer. Yo no puedo decir, el responsable fue el huésped porque cuando necesitaba inmunosuprimido. O el responsable sabe que, qué sé yo, es el medio ambiente que estaba propicio, esa casa donde vivía esa persona no tenía agua ni desagüe, tenían silos, el agua estaba en un estanque, ahí al aire libre, ¿no? No era agua hervida, no era agua potable, esa cosa está contaminada, tenía una gastroenteritis. Puede ser varios los factores dentro de esa triada, ¿no? La prepotencia de cualquier juez puede ser el responsable de que la enfermedad se estabilice. El término parásito es actualmente aplicado a los integrantes de esta relación que potencialmente puede dañar las células y tejidos del otro. ¿Qué es el patógeno? ¿No? Se define como un organismo que tiene capacidad de causar enfermedad. ¿Ya? Y esta capacidad depende de diversos factores, que incluyen la dosis. Cuanto más virulento requiere menos dosis. La puerta de entrada, ¿no? Cada germen tiene un mecanismo de entrada diferente, un mecanismo de salida también, y la susceptibilidad del huésped, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay interacciones, esto también lo conocen, interacciones entre el hombre y el germen, ¿no? En el cual se puede generar, puede ser de beneficio mutuo y esto se llama simbiosis, ¿no? Cuando ambos se benefician, se llama simbiosis. Cuando uno se beneficia pero no causa ningún daño sobre el otro, el daño mínimo, eso se llama comensalismo. Pero cuando uno se beneficia y sí causa daño al otro, se llama parasitismo. Entonces, en resumen, ¿qué es la infección? Es la invasión que sufre un huésped, ¿no? Es producida por órganos patógenos, ¿no?, que pueden causar daño, ¿no?, inclusive llegar a la muerte de la persona si no son controlados. Estos patógenos pueden ser bacterias, protozoos, virus, parásitos, priones, etc. ¿Y cómo reacciona un huésped? Mediante una respuesta inmunitaria, de la cual vamos a ver más adelante, para defenderse y evitar que se altere la homeostasis de su organismo, ¿no? ¿No? Y se defiende eliminando o impidiendo que ingrese el patógeno, o si una vez que ingrese, eliminando, ¿no? Tiene mecanismos de defensa. ¿Sí? ¿Ya? Siguiente. ¿Hay tipos de infección? Sí. Una se llama endógena, en cual el microorganismo procede de la flora normal. Es la flora normal que nos defendía en algún momento, que por alguna extraña razón, ¿no?, se convierte en patógeno. Y eso son, por la razón fundamentalmente siempre, alteración en la inmunidad del huésped, ¿no? El huésped altera su inmunidad y de esta flora que estaba normal o colonizante y que no nos podía hacer daño, ahora sí lo puede hacer. Produce un desequilibrio, ¿ya? Que tenemos aspiración de bacterias orales, ¿no? Tenemos bastantes bacterias en la boca, que son bacterias comensales, ¿no? Al comensalismo, ¿ya? Pero no nos generan enfermedad. Pero, un ejemplo, un adulto mayor, ¿no?, ya ha llevado mucho licor, ¿ya?, está ebrio, vomita. Vomita, lo echan en la cama, y vomita. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aspirar? Ya. Entonces, en esa aspiración, parte del contenido del vómito va a ingresar a vía respiratoria. Y esos tógenos orales que no eran agresivos, eso puede ser que no eran agresivos, ingresan inmediatamente y se convierten en agresivos. Y generan enfermedad. Nosotros llamamos una neumonía aspirativa, ¿no? ¿Ya? La otra es, tenemos microorganismos en el tracto gastrointestinal, peritonitis, perforación de víscera. Estos microorganismos estaban en el tubo
de este tipo salen hacia la orina y producen una reacción inflamatoria de infección, ¿no? Sí. Y ahí la exógena. Aquí no son microbios de flora normal, ¿no? ¿Ya? Los microbios se adquieren de manera externa, ingresan por, ¿no? Por el aire, por el suelo, a través de líquidos, a través de vehículos, ¿no? Y se produce por tres mecanismos de transmisión, de persona a persona, como en el caso de infección por SARS-CoV-2, tuberculosis, neumonía, etc. Por penetración, ya sea por traumatismo, ¿no? Camino, fierro, clavo, piso, clavo infectado, clostridium tetánico, ¿no? Como mielitis tetánica, tétano, ¿no? Mordedura de perro, la rabia, mordedura humana, picadura de artrópodos, ¿no? Ahí tenemos a dengue, malaria, ¿no? La batonera, transmisión sexual, ¿sí? Ahí tenemos el VIH, todas las formas de hepatitis, bueno, las hepatitis B, C, delta, porque A y la X es la oral, ¿no? Por vía sanguínea igual, ¿no? Y de animales a personas, ¿no? Aquí tenemos la rabia, inclusive la rabia salvaje, ¿no? Sigue. Esto es importante, el atributo de los patógenos. ¿Qué atributos tienen que tener para producir eso? Bueno, tienen que tener la capacidad de producirse en el huésped humano, evitando todos los medios de barrera o sustancias o células que nosotros vamos a utilizar para impedirse, ¿no? Una vez floran las tienen que establecer en una localización del organismo de acuerdo al tipo de bacteria del organismo, ¿no? Y no solamente se establece, sino conseguir los nutrientes necesarios para multiplicarse, la forma de multiplicar, ¿no? Evitar y sortear las defensas innatas, siempre, constantemente, y no solamente innatas, sino adaptativas, ¿no? Ya, para seguir replicando. Luego diseminarse, ¿no? Y si fuera necesario ir a otra localización. Y de ahí, para perpetuarse, obviamente, no pueden morir de un solo huésped, ¿no? Si quieren seguir viviendo, tienen que transferirse a otro huésped. Se transfiere a un nuevo huésped que también se vuelve susceptible. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un patógeno y un germen oportunista que hemos comenzado parte de la palabra, ¿no? Los patógenos enferman a huéspedes normales. Aquí los oportunistas solamente a los individuos comprometidos. Proceden de fuente externa. Normalmente son de fuente endógena, como la flora normal. La acción patógena es propia. Aquí la acción patógena es escasa, ¿no? Producen enfermedades infecciosas clásicas, aquí cuadros clínicos atípicos. Por ejemplo, aquí, la gonorrea, y acá que virus de herpes zóster o los hongos, ¿no? Los hongos normalmente en una protección competente no deberían estar. Cuando nuestra defensa baja, no generan. Sí. Estos postulados ya son ampliamente conocidos según que los viste en biología y también en biología. Son los postulados del Bosch. Vamos a decir mucho que el caso de la siguiente. Esto es importante, ¿ya? Porque a veces hablamos en forma intercalada de patogenicidad y virulencia, ¿no? Puede sonar casi igual, pero no son lo mismo, ¿ya? ¿Qué es la patogenicidad y la capacidad o incapacidad del microorganismo para producir enfermedad? ¿Ya? Capacidad o incapacidad del microorganismo para producir enfermedad. Y esto se da por características propias o intrínsecas de ese microorganismo y características de la especie. ¿Qué significa? La especie es Staphylococcus. Pero dentro de los Staphylococcus hay unas subvariantes que son más patógenas que otras. ¿Ya? Entonces, ¿el Staphylococcus es patógeno? Sí. Pero dentro de las tiene subespecies que tienen características intrínsecas que lo hacen mucho más patógeno. Ahora, ¿qué es la virulencia? Es el grado de patogenicidad. ¿Qué significa eso? Que hay Staphylococcus que para producir enfermedad requieren solamente 2 colonias. Dijimos en la anterior diapositiva que
Un colonizante se puede volver infectante cuando se dan las condiciones y obviamente comienza a multiplicarse y alcanza el número de colonias para producir enfermedad. Un microbio es más patógeno cuando menos número de colonias tenga para producir enfermedad. Eso se llama grado de virulencia. Grado de virulencia. Número de microorganismos necesario para desencadenar enfermedad. Es una característica de una cepa de una misma especie. Dentro de una misma especie, una cepa puede ser más virulenta que otra. ¿Sí? Es el eslabón de una cadena infecciosa, eso es lo que va a ver siempre, ¿no? Un agente infeccioso, un reservorio o fuente de crecimiento que no necesariamente todavía se puede, ¿ya? Donde el microorganismo se va a desarrollar o mantenerse vivo en espera del huésped, ¿no? Una puerta de salida, ¿ya?, del reservorio, una vía de transmisión, que puede ser vía aérea, o por un artefacto, o por un animal, o por un animal, una puerta de entrada, que puede ser consultiva, vía respiratoria, ¿no? Secreciones, sangre, a través de la piel, y obviamente un huésped susceptible, en el cual va a llegar, va a penetrar, va a ingresar y puede producir una infección. ¿Sí? Entonces, hablamos primero de aquí. Es un factor que está presente en la población de la gente, es el microorganismo, ¿no? Se considera causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. ¿Por qué? Yo puedo bien aquí tener estreptococos o estafilococos. Los tengo, acá hace la gente. Pero yo no tengo ninguna enfermedad, ninguna celulitis, ningún proceso infeccioso dermatológico. ¿Por qué? Porque mis mecanismos de defensa están indemnes, ¿no? Y mis mecanismos de barrera, que es mi piel, no tienen ninguna laceración o alteración. Pero si yo me hago un corte, ¿ya?, y me echo a la tierra, ¿no?, ese microorganismo tiene los mecanismos necesarios para ingresar, penetrar y producir mi enfermedad, mi producto de infección, ¿no?, una celulitis. Entonces, puede estar el agente, pero tiene que haber más para que se pueda producir mi enfermedad, más que solamente estar. ¿Ya? Sí. Entonces, los agentes infecciosos son los que ustedes ya saben, ¿no? Virus, bacterias, hongos, protozoos, parásitos, periodos, etcétera, etcétera. Sí. ¿Tiene que tener unas propiedades del agente? Sí. Transmisibilidad o capacidad del agente para propagarse de huésped a otro, ¿no? Hay unos que se propagan rapidísimo, ¿no? Lo que es, ¿no? El tema más rápido, sí, se dijo que era el sarampión, ¿no? Y después, pero el COVID pues, va a alcanzar, ¿no? Hay otros que no, que demoran. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis. El que yo estoy ahorita conversando con ustedes, no necesariamente va a ser que yo le conté, puedo tener ATV, puede ser baciloscópicamente positivo. Converso, yo no lo voy a contagiar. Ahora, si converso por el espacio de una semana o 10 días, probablemente sí. Pero si yo tengo SARS-CoV-2, suficiente pequeño contacto y listo, le hace todo. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de transmisión va a ser propia de cada quien, propia de cada microorganismo. No se propaga más rápido que otro. Patogenicidad, ¿ya?, capacidad de producir enfermedad, ¿no? Sin embargo, el grado de intensidad con cual se produce se llama virulencia, por eso lo que se llama virulencia, ¿no?, requiere menos número de colonias para producir enfermedad. Y la inmunogenicidad o capacidad para inducir una respuesta inmunitaria específica y duradera en el huésped, ¿no? Inmunogenicidad es cuando una vez ingresa genera los mecanismos inmunológicos o inflamatorios para que aseguren, ¿no?, que aseguren su perpetuidad o su reproducción, ¿no?, los alteren, ¿no? El reservorio, el huésped natural o hábitat en el que agente biológico haya las condiciones indispensables para su supervivencia. Y desde que pasa al huésped susceptible, mediante los mecanismos de defensa. Puede ser un humano, puede ser un animal, un artrópodo, una planta, el suelo, etc. Siguiente. ¿Qué características tiene que tener el reservorio? ¿No? Alimento para que el microorganismo pueda subsistir, agua, oxígeno, temperatura y pH adecuado. Para cada microorganismo. La puerta de entrada, por ejemplo, un saco, ¿no?
transfusiones, sangre, ¿no? A través, ¿no?, de la cavidad oral, la vía respiratoria, etc. Siguiente. ¿No? Cognitivas, la respiración digestiva, tratamiento urinario, cortaduras, heridas, etc. La vía de transmisión, siguiente, de la forma como llega y la vuelve susceptible. Siguiente. Aquí tenemos la transmisión directa, mediante contactos sexuales, escudos, todos esos. Ya. También incluye exposición a tejidos susceptibles, ¿no? En algunas bacterias y hongos u otros parásitos que pueden estar en el suelo, alguna lesión que sin tenerla, ¿no?, los parásitos pueden penetrar, ¿no?, la dermis, la epidermis, siempre. Puede haber transmisión indirecta, y aquí el individuo entra en contacto con un huésped susceptible a través de un objeto intermedio, o sea, hay un intermediario, que puede ser un objeto contaminado, ¿no?, puede ser trasladado, por ejemplo, por un artrópodo, ¿no?, o un insecto, que el insecto lleva a la gente dentro de él y nos puede picar, su saliva lleva a la gente, conviene picar, ¿no?, y hace esa gente que sale la gente y ingresa un vector biológico, ¿no?, o por vía aérea, ¿no?, aquí dice solo que lo transportan hacia la puerta de entrada propia de la mente y al tracto respiratorio, ¿no? Sí. El huésped, ¿no?, tiene que ser un huésped susceptible, ¿no?, que tenga alguna intención, algo que lo haga susceptible a ese microorganismo, y ese microorganismo pueda tener un efecto. ¿Sí? Entonces hay algunos factores que influencian sobre la susceptibilidad a la infección: la edad, los extremos de la vida, condiciones de estrés que pueden generar una especie de alteración en la inmunidad temporal, herencia. Hay algunas personas que tienen más susceptibilidad a determinados procesos infecciosos, procesos de enfermedades, que tienen comorbilidades previas, ya se ha estado recibiendo tratamiento médico. ¿Por qué? Porque la polifarmacia puede generar alteración en la flora normal, que es parte de nuestro mecanismo de defensa primarias inadecuadas, mucosas o perforadas, alteraciones en el flujo de orina, cambios en el pH, en el nivel vaginal, ¿no?, movilidad reducida. Siguiente. Y hay factores de riesgo: defensas primarias inadecuadas, defensas secundarias inadecuadas, enfermedades crónicas, ¿no?, cardiovasculares, diabetes, ¿no?, procedimientos invasivos, porque la alteración de la enfermedad es una solución de continuidad, puede favorecer el ingreso de microorganismos que se encuentran en forma externa, pero en continuidad un ingreso, ¿no? Bueno, en el caso de los repito, pues la enfermedad nasobiótica, porque es muy suficiente para evitar la exposición de patógenos, ¿no? Siguiente. Y la puerta de salida, ¿no?, que básicamente pasa a través de ganas mucosas, largo respiratorio, tal unidad de nuestro organismo se va a dirigir o hacia un reservorio o hacia otro huésped. ¿Sí? Daño celular. Una vez que han sorteado, ¿no?, los mecanismos de barrera, ingresan hacia el huésped, lo que hace el micropatógeno es generarnos daño. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿No? Primero, el microorganismo debe ser capaz de realizar los siguientes pasos: adherirse a la célula blanca del huésped susceptible, ingresar y colonizar, ¿no?, penetrar, ¿no?, penetrar, célula blanca, una vez penetrar, multiplicarse, invadirlo y generarle infección, daño a ese órgano blanco, que puede ser una estructura, un grupo determinado de células, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad? Aquellos que permiten la adhesión y multiplicación del microorganismo, aquellos que permiten la adquisición de nutrientes de los mismos, ¿no? O sea, todo microorganismo se va a nutrir del huésped susceptible, se va a nutrir. Aquellos que inhiben el proceso fagocito, que significa que el huésped obviamente tiene células, ¿vale?, ¿no?, los militares del organismo a eliminar los bandidos, ¿no?, ¿ya? Pero esos bandidos tienen formas de esconderse de los militares, ¿no? Se esconden, ¿no?, se hacen invisibles, entonces los militares no los reconocen. Si no los reconocen, no los pueden matar, ¿no?, mientras ellos siguen multiplicándose. Hasta llegar al número que, por más que haya 100 militares y ellos son 500, no matan a los militares.
aquellos que permiten la evasión de la respuesta inmune, ¿no? Son características que tienen ese microorganismo, evade la respuesta de la preferencia del cuerpo o inmunidad celular, linfocito T, linfocito B, natural killer, ¿no? Evaden, aquellos que ocasionan daño directo sobre los tejidos, tienen sustancias, toxinas o elementos propios del veneno que dañan directamente, tiene que ser de una reacción inflamatoria daño a los tejidos. Y aquellos que causan daño directo mediante procesos inmunopatológicos, una reacción inflamatoria exagerada, ¿no? Que puede llevar a la muerte en algunos casos, ¿no? Algunas sustancias que van a tener una respuesta inflamatoria desmedida, ¿no? Mucho cantidad. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Adherirse, ¿no? Una vez que penetra, puede colonizar. Si las personas inmunocompetentes, tienen un mecanismo de defensa, ¿no? Pueden colonizar. De repente, los mecanismos de defensa le permiten la colonizar. Y comensalismo. ¿Qué tenemos que ver con comensalismo? El cual, ¿no? Se nutre del huésped, pero casi no le genera daño. O puede generar infección, y si genera daño. ¿Cómo que? Mediante producción de toxinas o la invasión celular o una respuesta inmune, ¿no? Exagerada, que va a terminar dañando al propio huésped. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructuras participan? Las adhesinas son fundamentales para las bacterias, para que se puedan adherir a las células de nuestra susceptible, ¿no? Que pueden ser cíclicas o atípicas, ¿no? Hay cápsulas de ácido hialurónico que pueden ser lipoproteógenes, lipopolisacáridos que se llaman en los gram negativos, ¿no? Y también existen facilitadores de adherencia, como IgA proteasas, ¿no? Y que hacen la IgA proteasa, obviamente, altera o degrada la IgA, que es una inmunoglobulina que nos defiende, nos protege. Flagelos, ¿no? O proteínas que degradan la matriz extracelular, favoreciendo el ingreso, ¿no? Que entre en contacto el microorganismo, ¿no? Con el citoplasma y ahí pueda producir daño. Cianidasa, proteasa, colagenasa. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, miren, es el epitelio. Aquí está el microorganismo, la membrana externa, la membrana citoplasmática de este microorganismo. Y aquí tenemos la adhesina. ¿Y qué se une la adhesina? A un receptor. Una célula que tiene un receptor para esta adhesina. Un receptor. Se reconoce de repente unos residuos de carbohidratos. En el caso de la fibra tipo 1, ¿no? Que se asocia a cistitis, los residuos de manosa no son reconocidos. Y la fibra P se usa residuos de galatiosa. Penetra este microorganismo y puede producir una pielodendritis. ¿Bien? Estirar negativos causantes de infección de tracto intestinal. Aquí tenemos negativos miembros de lipopolisacáridos, ¿no? El lípido A, que también son reconocidos por las células mediante receptores para el lípido A, se internalizan y pueden generar daño, ¿no? Como en estas salmonelas etéricas, ¿no? En el caso del estreptococcio, que no es por polisacáridos, no es por residuos de carbohidrato, de manosa o de galaviosa, sino que es una cápsula de ácido hialurónico, que es reconocido por receptores, en este caso el CD44 de la célula epitelial, y al reconocido favorece su ingreso, ingreso del microorganismo. Entonces, el componente del microorganismo es reconocido y favorece su ingreso. Entonces, que hay su ingreso, obviamente, se apertura uniones intracelulares que generan la invasión. Sí. La otra forma de daño es mediante toxinas, ¿ya? Que son las toxinas, son moléculas que alteran el metabolismo, la fisiología o la estructura de la célula. Pueden ser endotoxinas, que son estructurales, componentes del organismo, o exotoxinas, que son secretables o exportables. Siguiente. Dentro de las endotoxinas tenemos la presión lipídica que forma parte de los lipopolisacáridos.
actúan a nivel de diversas células, en especial macrófagos, y se unen a los dos receptores tipo 4, ¿no? Y aquí van a generar inducen liberación de citoquinas, ¿no? Que hemos hablado cuando llegamos a la parte de inmunología, recordamos citoquinas, interleuquinas, ¿no? Que son estos mediadores inflamatorios, ¿no? Estos mediadores inflamatorios, ¿no? Fueron bastante tocados, en especial en la parte de COVID. Recuerden que los pacientes dicen, ¿de qué se ha muerto el paciente? De una neumonía severa, y otros decían, se ha muerto por una tormenta de citoquinas, ¿no? Por una tormenta de citoquinas, el paciente no recibió, el paciente con COVID, esa situación que entonces la citoquina genera una respuesta inflamatoria, y si esta es exagerada, en la que puede producir el lípido A, el liposacárido, puede producir una sepsis, un shock séptico, y producir la muerte del paciente. Bien. Pero también existen las exotoxinas. Según su sitio de acción, se pueden agrupar en toxinas que actúan desde la superficie celular, alterando la señalización intracelular. Pueden alterar o afectar la membrana plasmática, generando dada por la destrucción de los fosfolípidos, lípidos y otras estructuras por formación de poros que alteran la permeabilidad de esa célula huésped. ¿Y qué requiere la toxina? Requiere internalización o toxina. El sitio blanco de acción es intracelular. ¿Sí? Eso es en cuanto a las bacterias. En cuanto a los virus, no. ¿Los virus son células vivas? No. El virus es material genético. Entonces, si no es una célula viva, ¿cómo se puede reproducir un virus? La única forma es que una su material genético al material genético de la célula. O sea, tienen que ingresar los ribosomas, o sea, o al núcleo, y generar producción de ese material genético para el reproductor. Entonces, tienen prevención de infectar ciertas células. Y eso va a estar por la expresión de los receptores. Obviamente, el virus, y su núcleo cápsida tiene determinados componentes, y esos componentes tienen que encontrar la llave. ¿Sí? Tienen que encontrar la llave, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llamaba la llave en SARS-CoV-2? ¿Alguien recuerda? EK2, ¿no? ¿Sí? Ya, SARS-CoV, ¿no? Ya, ¿no? Encima convertido en medicina, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, tiene que haber presencia de factores de transcripción que reconocen secuencias potenciales. O sea, tiene que haber ciertos componentes, ya sea del virus de la célula, que reconozcan para que se una al material genético de la célula. Y tiene que haber condiciones, ¿no?, adecuadas de temperatura, de pH, barreras anatómicas y defensas locales, ¿no?, que tienen que sortear para que se dé este crecimiento material genético. Sí. Entonces, ¿cómo va a producir lesión? El virus, efectos citopáticos directos, ¿no? Puede sus componentes lesionar directamente a la célula huésped y producir la lisis de la misma, ¿no?, o la apoptosis, ¿no? Puede, mediante una respuesta inmune, ¿no?, inmunitaria exagerada, ¿no?, inflamatoria, que puede acabar al final con una célula también, o por transformación de las células infectadas. Son los mecanismos que pueden generar la muerte celular. Sí. Muy bien. Y hemos pasado de la parte de cómo ingresan, la normal, del daño. Ahora, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué hacemos nosotros para evitar eso? ¿Qué hacemos para evitar todo ese daño que se puede producir? La muerte, ya saben, la muerte del líquido, la muerte del hueso. Tenemos mecanismos de defensa. ¿Sí? Y estos mecanismos de defensa forman parte de la respuesta inmune. Y la respuesta inmune son los mecanismos inmunes que el organismo pone en marcha para defenderse de los agentes lesivos. ¿Qué son los agentes lesivos? Estos microorganismos patógenos. Y existen varias formas de clasificar la respuesta inmune. Esta es la más frecuente, la que todos conocemos normalmente, ¿no? Una es la denominada inmunidad innata, o congénita, entre comillas, en el cual están las barreras naturales, piel, glucosa, algunas células, algunas sustancias, y las, ¿no?, dentro de las células, ¿no?, de la inmunidad innata, las vamos a ver más allá.
Y la otra es la inmunidad adaptativa. Una vez que ingresó el germen, ya se dio una respuesta, y esta respuesta normalmente no queda ahí, sino esta respuesta genera una memoria. El cuerpo se adapta a este organismo para que después, cuando se vuelva a ser atacado por ese mismo organismo, el cuerpo ya sabe cuándo meditar de verdad para ganar. ¿Qué tiene que ganar? Eso es la inmunidad adaptativa o adquirida. Que puede ser de tipo celular o puede ser de tipo humoral. Fundamentalmente, humoral en el caso de las inmunoglobulinas, ¿no? Anticuerpos. Y la celular, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Sí, están dando, ¿no? Ya, entonces, pero existen otras formas, ¿no?, de clasificación. Unidad primaria, llamada, bueno, aquí está llamada unidad secundaria, la llamamos pues a la ¿no? Ahora, existe otra forma de clasificación natural, ¿ya?, y artificial. Aquí sí un poco difiere, ¿no?, porque llaman a la natural, a la que se obtiene mediante disposición. Me dio COVID, ya mi cuerpo ha generado anticuerpos. Ya, anticuerpos. El problema es por qué me vuelvo a infectar. No porque no tenga anticuerpos, sino que yo tengo anticuerpos que generan contra determinado tipo de variante de SARS-CoV-2, ¿no? Pues decían Delta, Omicron, ¿no? Entonces, como la otra variante tiene un nivel de proporción, me puedo volver a infectar. Pero si no hubiera habido variantes, no hubiera habido mutaciones de SARS-CoV-2, me daba una sola vez y no me volvía a dar. ¿Ya? Pero los virus mutan. Todos los virus mutan. Es por eso que encontrar una vacuna contra un virus es casi imposible. Muy difícil, muy imposible, muy difícil. Si no, miren lo que pasa en el VIH, ¿no? ¿Ya? Entonces, se genera, después de una primera infección, ¿no?, la primaria y la secundaria, la que nosotros conocemos como adquirida. Nosotros ya tenemos los anticuerpos, ¿no? Y la pasiva es por pasaje de anticuerpos naturales de la malla fecundación, ¿no? Por eso es importante la lactancia materna. Toda debe dar lactar idealmente. ¿Por qué? Porque pasamos, nada más pasa al bebito inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas, anticuerpos, en especial en el calostro, ¿no? Y la otra es la artificial, esa que nos pusieron ahí en el brazo, ¿no? Algunos tienen 3 dosis, otros 2 dosis, otros 4 dosis, ¿no? ¿Ya? Esa es la vacunación. ¿Ya? Que puede ser también primaria, cuando pusieron las primeras 2 vacunas, y ahí el refuerzo, que ahí nos pusieron, ¿sí? ¿No? Casi todos tienen refuerzo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Ya? Y la otra es la pasiva. ¿Qué es la pasiva? Pasar anticuerpos. Mediante suelo, ¿no? Perfusión sanguínea te pasa anticuerpos. Se intentó en el COVID, no resultó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la inmunidad innata es la resistencia preexistente y que no se adquirió a través del contacto con una entidad no propia, a lo que se conoce como antígeno, no la que ya existe, desde el nacimiento. En cambio, la antígena que ocurre después, el huésped ha sido expuesto a ese antígeno, ese agente infeccioso, ¿no? Dice que llega, ¿no? Que puede ser de tipo humoral o celular, ¿no? El microbio, entonces, ya lo tenemos, ¿ya? Viendo la inmunidad innata, van a haber varios componentes, acá arriba, células fagocíticas, el interferón, sistema de complemento, el laboratorio que van a tratar de eliminar o de evitar que tengan enfermedad. Si fallan estos amigos, acá están los superhéroes, ¿no? El linfocito B a través de la diferenciación de células plasmáticas e inmunoglobulinas y los linfocitos T, que pueden ser CD4, CD8, ¿no? Todos naturales. ¿Sí? Entonces, la respuesta inmune primaria se produce en el primer contacto con el antígeno, que es más lenta, siempre como por primera vez, menos intensa, ¿no? Es poco específica, ¿ya? Obviamente es la respuesta humoral es mediada por IgM, ¿no? Porque la primera tiene poco IgM. Las células efectoras obviamente son vírgenes, ¿no? Que recién reciben información de quién es el culpable para que, ¿no?, tengan los componentes necesarios para eliminarla, pero toma su tiempo. Pero lo que es importante es que produce una memoria inmunitaria. ¿Ya?
esta memoria inmunitaria va a permitir que si esta persona otra vez se expone a ese antígeno, ya la respuesta no va a ser lenta, porque ya se han armado y tienen 2 batallones listos para ese antígeno. Entonces va a ser rapidísimo. Van a poder decir, los compositos ya sabemos que es preguntamiento, ya sabemos cómo matar. Es más específico. Lo tenemos organizado, es el del polo negro con rayitas. ¿Qué es eso? ¿Ya? La respuesta buena ya debe ir por IgM, sino por IgM, no lo olviden. Y las células efectoras son de memoria. Que significa que igualito van a quedar ahí almacenadas en la memoria para que hubiera una tercera, cuarta, quinta. Bien. Entonces, este es un breve resumen de lo que es inmunidad. Primera línea de defensa, características, especificidad, frecuencia, estructuras compartidas por clases de microbios, patrones moleculares asociados a patógenos, lo que recomiendan. Diversidad limitada, no es muy grande, inmunidad eliminada, una memoria muy limitada, o nula, no confundir inmunidad innata con inmunidad primaria. Y reactividad ante peligro propio, no. Si tenemos inmunidad natural, nativa o específica, está compuesta por barreras físicas, piel, mucosa, mecanismos de función inflamatorios, epitelio, barrera de cilios y la microbiota de la palabra. O puede haber barreras químicas, por tener sustancias, ¿no? O fluidos como sudor, lágrimas, orina, ácido clásico de pH, enzimas digestivas o péptidos antivitorianos, ¿no? Como isocinas. O puede estar compuesto por células. ¿Cuáles son las células que forman parte de la inmunidad innata? Neutrófilos, macrófagos fundamentalmente, eosinófilos, células dendríticas y las conocidas como células natural killer, que son una forma de linfocitos. Y también el sistema de control. Entonces, en resumen, mecanismo de defensa normalmente pueden ser inespecíficos, ¿ya? Que llamamos también innatos, ¿ya? Que son la primera y segunda línea de defensa y que son formados por una barrera natural o una respuesta inflamatoria de segunda línea que defensiva, ¿no? Dentro de la barrera natural, pues la piel mucosa, ¿ya? Una barrera física en el cual el efecto de barrera, el efecto de revestimiento, entonces el efecto de revestimiento puede tener cilios, ¿no? Que nos ayudan a eliminar componentes extraños, ¿no? Con el epitelio del tracto respiratorio, por ejemplo, digestivo y endocrinario, hay componentes que ayudan, tienen como mecanismos de barrera. Pueden haber mecanismos microbiológicos, dijimos la microbiota, ¿no? Compite contra ese patógeno para evitar que ingrese y le quita la comida, ¿no? O altera ese medio, lo hace más ácido para que no pueda crecer, ¿no? Y así nos protege, ¿no? O puede haber componentes químicos, secreciones, ¿ya? Como ácido graso, lisocimas, que son enzimas, ¿no? Proteínas como enzimas, ¿no? A nivel de la vía urinaria, es termina, ¿no? Lo que contiene el esperma, ¿no? Es antibacteriano. Entonces son componentes, todos estos, para hacer de la inmunidad innata. Sí. Ahora tenemos las células de inmunidad. Son neutrófilos, que no son los que se aparecer, ¿no? Pero representan el original por todos los sitios, y básicamente su función es fagocitar y ingerir partículas. ¿Ya? Secretar gran cantidad de citoquinas, que van a traer más neutrófilos, macrófagos, algunos linfocitos, ¿no? Y participar activamente en la inflamación. Sí. Los macrófagos, que son por excelencia las células que aparecen ante una invasión de un microorganismo, la célula de la inmunidad innata, ¿ya? ¿Cuál es su función? Fagocitar y digerir partículas también a través de especies oxidantes de oxígeno o enzimas que contienen estos macrófagos para digerir y eliminar estos micrófonos.
se cargan cantidades de citoquinas, inclusive una respuesta de fase aguda, también pueden ser presentadoras de antígeno. No lo puedo eliminar de todas maneras, pero yo sé que mi compadre de linfocito sí tiene la capacidad, o el anticuerpo sí tiene la capacidad de eliminarlo. Entonces, un componente de la bacteria, o una parte de la bacteria, un componente, lo reconozco, lo ligo y se lo presento, ¿no? Al linfocito para que esto bien madure, se active, ¿no? Y ahora sí lo digo. Me pueden matar, igualito, muere el macrófago, pero muere también el antígeno o la bacteria, ¿no? Participa activamente en la inflamación crónica. Sí. Y los natural son una producción que la médula se representa que el 15% de los linfocitos se conocen que eran bajas de los linfocitos, ¿no? Son inmunidad innata, pero son linfocitos, ¿no? Lo que se escuchaba en inmunidad adquirida, ¿no? Es la primera línea de defensa contra las células tumorales y las infecciones virales. Y estos natural killers son, que significa killer asesinos, ¿no? Pero sí, matan a las células sí o sí. Pero si matan a las células, se matan a todas, a las buenas y a las malas. No. Tienen señales activadoras y señales inhibitoras. ¿Ya? ¿Cuándo se activan? Cuando hay alguna alteración en eso. ¿Qué es esto? Complejo, mayor, histocompatibilidad tipo. Todas las células, salvo las que no tienen núcleo. De la única que no tiene núcleo, ¿qué células? ¿Cómo se llama? El glóbulo rojo, ¿no? Entonces, todas las células del organismo tienen CMH1. Todas las células, ¿no? ¿Cuándo se activa el otro alquilio? Cuando esta célula es atacada por un microorganismo, ya sea un virus, ¿no? Ese virus altera la conformación del complejo de lesión. Esto genera activación de los complementos. Pero dice, a ver, ¿cuánto tiene que haber aquí? 4, 1, 2, 3, 4. Entra un virus, elimina este. 3, ¿al cuánto sale? 1, 2, 3, no. Esta célula no sirve.